No sé si es necesario darles solo granos o se les puede dar caña para poder obtener energía. Nos recuerden que siempre hemos hablado que la base de todo bovino es el forraje que va entre 60 a 70% y un 30% de lo que es, eh, digamos, alimentos balanceados, ¿va? A veces se corre un poquito hasta un 40% según la producción de leche, si es ganado lechero. O bien, si es ganado de carne, pues puede ser, ¿verdad? Alrededor de un 30 o un poquito más. Se corre un poco siempre arriba lo que son los concentrados, ¿verdad? Cuando el novillo pues ya llega arriba de las 800 libras porque tiene más requerimiento nutricional, ¿verdad? Ese es el, digamos, los componentes que tenemos que andar manejando. Hoy solo con granos, ¿verdad? Decimos que acidificamos el rumen, ¿verdad? Entonces podemos combinar. Y la verdad no es solo granos, sino que lo ideal es, ¿verdad? Un alimento balanceado, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. No sé si con eso te queda un poquito más claro, Fester. Ya está, Inge, gracias. Va, muy bien. Bueno, entonces pasamos pues a ver la presentación del día de hoy. Vean, vamos a, les recomiendo, ¿verdad? Que pongan toda su debida atención, eh, dado a que la presentación, ¿verdad? La verdad tiene una gran cantidad de cosas importantes, ¿verdad? Solo para recordar, pues nos habíamos quedado en esto, ¿verdad? Lean esa parte, vean y analicen todas esas imágenes. Y el día de hoy la clase va a consistir en hablar un poquito de sistemas sostenibles, eso lo vamos a ver rápido, y luego caemos a la parte de analizar cargas animales, conceptos de capacidad de carga, conceptos de presión de pastoreo. Por lo tanto, son conceptos importantísimos que tenemos que ir manejando desde ya para toda la vida, ¿verdad? Cuando hablamos de carga animal, de disponibilidad, hablamos de materia seca, que ya expliqué que es materia seca, todo eso entonces, pues, viene en este conjunto para llegar al final a analizar, ¿verdad? La capacidad de carga de una finca. Entonces, uno de los objetivos del logro es, pues, estar conscientes de que tenemos que manejar nuestra ganadería, ¿verdad? Bajo un sistema sostenible, ¿verdad? Digamos, interactuando con los diferentes factores de un sistema, pastos, árboles, ¿verdad? Quizás árboles de uso múltiple, pastos de corte para incrementar la carga animal. Precisamente hoy vamos a ver la carga animal, la capacidad de carga también que tiene una finca, pero solo con manejada bajo pastoreo. Hemos dicho que cuando implementamos pastos de corte, cuando implementamos ensilajes y todo, incrementamos la capacidad de carga de una finca y por eso podemos llegar hasta 12,000 litros, ¿verdad? Entonces, de leche por hectárea o un poquito más, ¿verdad? Si no, nos quedamos cortos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a producción de leche por hectárea. Bueno, entonces, con eso es lo que buscamos, que otro indicador del logro es que nosotros hoy alcancemos, ¿verdad? La definición clara de todos esos conceptos, carga animal, presión de pastoreo, ¿verdad? Eh, capacidad de carga, cargas instantáneas. Eso es lo que tenemos que ir para poder determinar también e interpretarlas y hacer un ajuste en esa carga animal en una finca como esta, porque vamos a hablar de pastos bajo pastoreo, ¿verdad? En función de la disponibilidad que hay. Como lo decía anteriormente, en la práctica 3 vamos a determinar disponibilidad que hay acá. Y en la práctica 5 vamos a aprender a determinar disponibilidad que hay acá. Y en la práctica 4 vamos a hacer todo este proceso, ¿verdad? Eso es lo que, a eso vamos. Entonces, para buscar la sostenibilidad de una finca, lo que tenemos que ver son aspectos como agroforestería. La agroforestería no es más que la interacción entre diferentes componentes de un sistema. Hablemos suelo, planta, agua, y animales, ¿verdad? Dentro de un sistema, pues, en armonía con el ambiente y que todos, ¿verdad? Puedan desarrollar su productividad. En la parte de, perdón, agroforestería, pues podemos mencionar componentes de sistemas agroforestales.
Sistemas agroforestales es muy común verlos en la parte de occidente del país, en donde dentro de los pinos, dentro de otros árboles, sembramos maíz, sembramos frijol, el frijol de rienda que le dicen de enredadera. Entonces, estos son sistemas pues, agroforestales, cultivos con árboles. También, ¿verdad? Tenemos sistemas silvopastoriles. ¿Qué es un sistema silvopastoril? Es un sistema que, ¿verdad? Integra pastos, ¿sí? Animales y árboles, ¿verdad? Es el pastoreo de los animales dentro de árboles, ¿verdad? Estos sistemas, ¿verdad? Que se estudiaron hace algunos años, ¿verdad? Esto es un estudio que realizamos en Cuyuta, Escuintla y otros que realizamos a nivel de la costa sur, eh, en donde esta es una de las integraciones con mayor densidad de árboles, donde sometimos al pasto, esta es una braquiaria brisanta, variedad marandú o cultivar variado marandú, ¿verdad? Que pusimos los árboles aquí, miren, a 10 metros entre surcos. Y en el caso de acá, trabajamos 3 metros, ¿verdad? Entre planta, y esto es madre cacao, lo que están viendo, ¿ya? 10 metros entre surco y 3, ¿verdad? Metros entre planta. Esa fue la máxima densidad que usamos. Y 25 metros al cuadro íbamos aplicando o trabajando árboles como matililguate, ¿verdad? Laurel negro, ¿verdad? Que son maderas duras, ¿verdad? Entonces también puede ser caoba, también puede ser cedro, y lo que buscamos es darle mayor plusvalía a la pradera, ¿verdad? Por hectárea, sin afectar pues el rendimiento de lo que es el pasto y que además el animal consuma bajo sombra para bajar el estrés calórico. Hemos determinado que el estrés calórico en ganado de leche, que es más, ¿verdad? El efecto baja hasta un 40% su productividad. No afecta solo la producción de leche, sino que afecta también, ¿verdad? La reproducción. Y eso también afecta un poquito en ganado de carne. Entonces, por eso es de que tenemos que bajar, ¿verdad? Estrés calórico a través de utilización de árboles. Obviamente no pensemos en, esta es la máxima densidad en don, que nos permitió no bajar la capacidad de producción de esta braquiaria, ¿verdad? Entonces, para que tengan una idea, pues hay fincas que no tienen los árboles, ¿verdad? Por ejemplo, así, miren, aquí está el madre cacao, aquí se ve muy bien, ¿verdad? 10 metros entre surco, esta plantación ya tiene 7 años de haberla establecido. ¿Verdad? Bueno, las fotos, ¿verdad? Que no son del año pasado, ya son de algunos años, ¿verdad? Pero eso fue lo que trabajamos, ¿verdad? Entonces, todo esto es madre cacao, miren, ¿verdad? Además del madre cacao, también trabajamos el leucaena, ¿verdad? Vamos a mostrarles por aquí la leucaena, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, esta es leucaena, miren, siempre a 10 metros entre surco, lo único que la leucaena la plantamos a 1 metro entre plantas, mayor densidad, ¿verdad? Ramifica menos la leucaena, por eso es que trabajamos de esta manera. Y las cargas animales se mantuvieron alrededor de 2.5, ¿verdad? En braquiarias, que es lo que manejamos, de 2 a 2.5. Eso quiere indicar que no tuvimos problemas con bajar por la sombra, el efecto sombra en pastos braquiarias. Sí hay más efecto en pastos como estrella y angleton y digitarias. Entonces las que mejor se comportan en estos sistemas son las braquiarias por su tallo que decumbente, ¿verdad? Entonces, además, pues, además de los sistemas agroforestales, pues a nosotros nos interesan más hablar de los sistemas silvopastoriles. En sistemas silvopastoriles hay diferentes modalidades, como ya se las presenté, ¿verdad? ¿Y qué es un sistema silvopastoril? Pues no es más que la combinación integrada de pasto, árboles y animales en una misma área, buscando que una mejor respuesta animal y una mejor respuesta del pasto y una mayor plusvalía a la pradera. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Hay un montón de modalidades, como unas que ya la vieron, ¿verdad? Es pastoreo en plantaciones forestales, es otra modalidad, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo es el cultivo de teca,
¿verdad? Hay muchas fincas que se dedican al cultivo de teca, pero no son ganaderas. Entonces, muchas veces cuando la teca ya tiene por lo menos unos 18 meses a 2 años, podemos, ¿verdad?, utilizar animales ahí para pastoreo y bajamos pues esa factura que le da a esa finca el mandar a limpiar esas plantaciones de teca, ¿verdad? El animal no afecta ya a esa edad la teca, ¿verdad? Entonces, metemos animales y eso nos ayuda pues, ¿verdad? Digamos, a reducir, ¿verdad?, costos en la parte de actividad forestal y aprovechamos el pasto, ¿verdad? Árboles maderables en pastizales, esa es otra modalidad. Árboles de uso múltiple pastizales como el que tenemos, el nuestro es árboles de uso múltiplo en pastizales y también árboles maderables en pastizales en un mismo conjunto, porque lo que nosotros buscábamos era darle plusvalía, reducir el estrés calórico y también meter árboles de uso múltiple para fijar nitrógeno, para tener leña, ¿verdad? Y para tener forraje. Por eso es que realizamos ese tipo de investigaciones, ¿verdad? Y también podemos trabajar pastizales en árboles frutales o frutales en pastizales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos, como les indicaba, estos son árboles maderables, estos son árboles de uso múltiple y trabajamos pues con novillas alrededor de unos 350 libras y lo llevamos hasta alrededor de 1000 libras en ese sistema, ¿verdad? Y estos son otros sistemas, ¿verdad? Cuando tenemos árboles grandes, ¿verdad? Forestales y podemos trabajar el sistema, el componente ganadero, ¿verdad? Aquí tenemos ya la parte de leucaena, siempre 10 metros, pero la leucaena como no desarrolla mucho rama, pues lo trabajamos a 1 metro entre plantas. Esos sistemas, además, ¿verdad? De los sistemas silvopastoriles, sí, adelante. Sergio Contreras. Ingeniero, no sé si lo mencionó, pero ¿qué frutales podemos combinar en pastizales? Bueno, muy buena pregunta. Por ejemplo, la enca es un ejemplo, puede ser un ejemplo. Ustedes conocieron la plantación de aguacate y la plantación de limón que está allá por Casablanca, atrás del platanito. Esa plantación no está únicamente para aguacate y para limón, ¿verdad? Las dos áreas. Entonces, lo que podemos hacer ahí, por ejemplo, meter Arachis pintoi, ¿verdad? Entonces, el Arachis pintoi es una leguminosa que fija nitrógeno al suelo hasta 200 kilogramos por hectárea por año. Entonces ya no hay que fertilizar. Y además nos da forraje. Y además se forma un césped como de unos 20 centímetros, que ya no hay más malezas ahí, más que solo el Arachis pintoi, que sería el pasto. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es ir ¿verdad? A cortar el pasto o de repente un pastoreo dirigido, ¿verdad? Con el ganado. Entonces esas son algunas ideas que podemos tener, ¿verdad? En el uso de esas leguminosas con ese tipo de plantaciones, ¿verdad? Esas serían unas alternativas. Bueno, además están los sistemas agrosilvopastoriles. Los sistemas agrosilvopastoriles, a diferencia del anterior, estos sistemas pues trabajan con cultivos anuales, o sea que ahí ya es la integración de cultivos anuales o también con cultivos perennes, con cultivos forestales, ¿verdad? O árboles de uso múltiple, pasto y animales, ¿verdad? En una misma área. Por eso es que los sistemas silvopastoriles, dependiendo la modalidad de establecimiento, los podemos establecer el mismo año. A esos sistemas le llamamos sistemas silvopastoriles secuenciales, que como indica aquí, dice, cuando en los primeros, ¿verdad?, años de establecimiento, ¿verdad?, se siembran, perdón, en secuencia, ¿verdad? Se siembran en secuencia. Lo que les está explicando son estos sistemas silvopastoriles simultáneos. Los que se siembran en secuencia me llevan muchas veces hasta 3 años. Cuando en los primeros años se establecen, ¿verdad?, los árboles en esa misma área. Puede ser teca, puede ser cualquier árbol que quiera establecer, ¿verdad? Pero lo establezco y solo voy a establecer también el cultivo de maíz y de repente frijol, ¿verdad? Entonces siembro los árboles, siembro maíz, puedo estar sembrando maíz hasta unos 2 años. Posteriormente, ya en el segundo o a veces el tercer año, que ya los árboles están grandes, establezco el pasto. Una vez estableciendo el pasto, ya no voy a poder establecer maíz y frijol, ¿verdad?
Entonces, porque esto me lo obstaculiza. Entonces, pero ya puedo ingresar los animales. Entonces, esta es una forma de establecer y por eso es que se le ha denominado sistemas agrosilvopastoriles secuenciales. Ahora bien, cuando me urge establecer, ¿verdad? Entonces ya puedo trabajar los sistemas agrosilvopastoriles simultáneos. ¿Qué hago? Cuando los componentes que integran el sistema se desarrollan simultáneamente, ¿verdad? En este caso debe tenerse especial cuidado, ¿verdad? Que las especies que integren el sistema, ¿verdad? Por ejemplo, las especies, ya sean frutales o árboles, ¿verdad? No sean muy apetecibles por el ganado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la leucaena. Si voy a establecer leucaena en un sistema, ¿verdad? Agrosilvopastoril, pues voy a establecer el maíz, luego la leucaena. Y puedo establecer el pasto de una vez, pero ese pasto no lo voy a ingresar, no voy a ingresar los animales a los 3 meses. Los debería de estar ingresando por lo menos a los 6 meses, dándole chance a la leucaena que ya haya crecido por lo menos, ¿verdad? Un poquito más de metro, 1,5 metros. Entonces ahí ya no lo afectan mucho. Entonces, estos son los sistemas silvopastoriles pues simultáneos, los que se consolidan en el mismo año. Los secuenciales muchas veces se consolidan hasta los 3 años. Ambos sistemas funcionan y si nos damos cuenta, al final el sistema agrosilvopastoril secuencial se convierte a los 3 años pues en un sistema agrosilvopastoril, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí. Bueno. Vamos a entrar a lo que es, ¿verdad? Conceptos importantes. Aquí les recomiendo que lean la unidad 8. Ahí están las leyes de pastoreo. La primera ley que se refiere al periodo de descanso, la segunda ley al periodo de ocupación, la tercera ley a la división de potreros, la cuarta ley a darle al animal de mayor exigencia alimenticia, ¿verdad? El mejor alimento, ¿verdad? Cuando hacemos grupos, entonces el ganado lechero va a ser el primero que va a pastorear un ganado. El segundo, ¿verdad? Si vamos a dividirlo en lotes, va a ser, por ejemplo, el ganado vacío, el que no está, digamos, el que no está dando leche, por ejemplo, ¿verdad? Y así. Entonces, ahí en la unidad 8 de ese libro está bien explicado toda esa parte y obviamente aquí pues vamos a manejarlo de manera rápida, ¿verdad? Para ir alcanzando pues, ¿verdad? El contenido según la programación que tenemos, ¿verdad? Entonces, ahí también está la descripción de manejo. El manejo no es más que, ¿verdad? Digamos, ese conjunto de prácticas, actividades que yo hago en función de eficientar mi sistema de producción, buscando ¿qué? ¿Verdad? La mayor productividad del área y la mayor productividad también del animal, ¿va? Entonces, todas esas actividades, ese periodo de ocupación, ese periodo de descanso, ese control de malezas, todo eso es manejo dentro de lo que es forrajes, pero no es solo manejo agronómico, sino que hay un manejo, ¿verdad?, especializado que se le da a la pradera en función de que de obtener mayor respuesta animal, mayor respuesta por unidad de área y obviamente que la pradera sea sostenible. Los pastos tienen que ser buscando que sean perennes, ¿verdad? Y no estar renovando pastos a cada 2, 3 años, porque la renovación de 1 hectárea de pasto nos lleva alrededor de unos 7,000 quetzales hoy en día, y eso es caro, ¿verdad? O más. Entonces, las prácticas agronómicas que conocemos es control de malezas, fertilidad, control de plagas, uso del juego. Esto vamos a fortalecerlo en la unidad número 9 que tienen ahí en el folleto, ya la pueden leer, ¿verdad? Ahora bien, otros aspectos, y en estos aspectos nos vamos a detener en este periodo, ¿verdad? Otros aspectos de manejo. Periodo de ocupación. Ya todos sabemos que es un periodo de ocupación. Periodo de descanso, ¿verdad? División del hato, sistema o método de pastoreo. ¿Cuáles son esos sistemas? Obviamente esos sistemas los vamos a aprender a desarrollar en la unidad 9, pero tenemos que manejar esos conceptos. Por eso es que
lo trabajamos como conceptos importantes en la primera unidad. Diversidad de plantas en la pradera, división del área de pastoreo, qué es carga animal, qué es presión de pastoreo, qué es capacidad de carga, qué es intensidad de pastoreo. Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Entonces, el periodo de ocupación no es más que el número de horas, días, ¿verdad? Entonces, que un animal está comiendo pasto aquí, ¿verdad? En una finquita, por ejemplo, esta es de 4 potreros. Entonces, el tiempo que el animal está aquí consumiendo el pasto, ¿no? A eso se llama periodo de ocupación, que es la segunda ley del pastoreo racional Boyce. Ahí lo pueden ver en la unidad 8 del folleto. Este periodo tiene que ser alrededor de 1 o 2 días, máximo 3 días en ganado lechero y en ganado de carne, ¿verdad? Máximo 7 días. ¿Por qué no más? Porque si entretenemos más tiempo este ganado aquí, a los 7 días el pasto comienza a tener brotes, a renovarse. Entonces el ganado obviamente, si lo tenemos 10, 15 o más días aquí, ya no se va a comer el pasto lignificado, se va a consumir el rebrote que viene. Entonces ahí obstaculizamos la oportunidad de rendimiento para el siguiente pastoreo. Por eso es que tienen que ser periodos de ocupación cortos. Y el periodo de descanso se refiere al número de días que estos animales salen de aquí. Vamos a decir que cada animal aquí va a tener, por ejemplo, un máximo de 5 días, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando el animal regrese aquí, va a tener 15 días de descanso este potrero, ¿verdad? A eso se refiere el periodo de descanso, que es el número de días que deben dejarse sin introducir animales en un potrero. Después del pastoreo anterior, pasan 5 aquí, pasan 5 aquí, pasan 5 aquí, entonces tienen 15 días. Es un periodo de descanso realmente corto. El periodo de descanso más corto es de 18 días y se obtiene en pastos estoloníferos como los sinodones dactilones, las digitarias. El sinodón dactilón es la bermuda, ¿verdad? Y el sinodón prestostanchus es la estrella africana, ¿verdad? Y ahí vamos a ir hablando de todo esto. Eso quiere decir que nosotros no podemos manejar el ganado en 2 potreros, menos en 1, porque entonces no le damos ni el periodo de ocupación ni el periodo de descanso a nuestros potreros, ¿verdad? Por eso es que en el folleto ahí aparecen como leyes del pastoreo racional Boycin. Boycin porque Boycin es el que desarrolló estos sistemas, ¿verdad? Obviamente, ¿qué hemos hecho nosotros, verdad? En esto es ir viendo, ¿verdad? Los pastos, y eso lo vamos a trabajar bastante en la práctica, ¿verdad? El día de mañana, ¿verdad? ¿Cuáles pastos son los que tienen menor periodo de descanso? Eso es según el hábito de crecimiento que vamos a ir viendo. Entonces, aquí aparece, miren, el periodo de ocupación y descanso varía según la especie, según el hábito de crecimiento, que es si es un pasto estolonífero, si es un pasto decumbente o un pasto amacollado, ¿verdad? Entonces depende, es el comportamiento de crecimiento del pasto, hábito de crecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, los pastos de crecimiento rastrero estolonífero tienen mayor capacidad de crecimiento, son estos, ¿verdad? Tienen una mayor capacidad de recuperación, soportan sobre pastoreo mayor carga animal. ¿Qué es carga animal? Ah, bueno, es el número de unidades animal por unidad de superficie, que sería la hectárea, por unidad de tiempo, que puede ser 6 meses si la finca no tiene humedad, o 1 año si la finca tiene humedad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el pasto estrella es el que tiene menor periodo de descanso, 21 días. El Angleton ya tiene 28 días y tiene una carga animal o soporta una carga animal de 2.5 a 3 unidades animal. El pasto que más soporta carga animal es de estrella africana y es el pasto que tiene mayor capacidad de rebrote, ¿verdad? En estas condiciones, y por eso es que su periodo de descanso, ¿verdad? Es más restringido, que puede ser de 18 a 21 días. Es diferente hablar de pastos de corte, eso es otro mundo, eso lo miramos después, ahí ya no hablamos de carga animal, ¿verdad? Por ejemplo, pastos de crecimiento decumbente, como las braquiarias, tienen un periodo de descanso de 30 a 35 días y una carga animal de 2 a 2.5 días. Otra vez, ¿qué es carga animal? Es el número de unidad animal, ¿verdad? Y una unidad animal, ¿a qué equivale? A 1000 libras. Número de unidad animal por unidad de área
por periodo de ocupación, ¿verdad? Entonces, pastos de crecimiento amacollado, por ejemplo, ¿verdad? Aquí están todas las braquiarias. Ahora aquí los panicum máximo, que son pastos de crecimiento amacollado, por su crecimiento es de que su periodo de descanso son 35 a 42 días. Y la carga animal baja entre 1.7 a 2, ¿verdad? Eso es lo que andamos llevando ahí. Entonces, para que tengamos una idea que según el hábito de crecimiento, los pastos así se van a manejar con cargas animales. Estas no son recetas de cocina, porque esto está influenciado por un montón de factores, ¿verdad? ¿Qué es lo que indica aquí? Otros factores que influyen sobre el periodo de descanso y el periodo de ocupación, que están relacionados al manejo y también a la condición desde la finca, no solo el periodo de ocupación, no solo el periodo de descanso, sino que también qué tanta humedad tiene la finca. ¿Tiene humedad todo el año o solo tiene 6 meses? ¿Hay presencia de malezas? ¿Qué tipo de suelo? No podemos pensar tener las mismas cargas animales en la costa sur, que son suelos profundos bien drenados, que en Petén, que son suelos bastante superficiales, que son de menos fertilidad. Allá son cultivos más fértiles, suelos más fértiles, más bien drenados y todo. Entonces, la carga animal, la capacidad de los pastos allá en el Petén, van a bajar un poquito la producción. Obviamente, allá vamos a tener otros diferentes pastos. Allá nos vamos a ir con braquiarias y vamos a ir con panicum. Aquí en la costa, a lo mejor vamos a trabajar con sinodones y con digitarias, ¿verdad? Eso es un poquito de esto que vamos a estar viendo, pero nos interesa que estos conocimientos se vayan quedando bastante claros desde la primera unidad, porque si no comprendemos esto, se nos confunde el futuro de lo que es el curso, ¿verdad? Les recuerdo, este curso es mucho más intenso que el curso anterior, ¿verdad? Entonces, la dinámica de la clase va a ser un poquito más intensa. Bueno, otra práctica de manejo, división del hato. El hato lo tenemos que dividir de dos maneras. Puede ser que yo tenga una finca en donde tenga aquí un área específica para el ganado lechero, otra área específica aquí para mis novillas y otra área específica aquí para mi ganado, por ejemplo, que no está en producción de leche, pero que ya son vacas adultas. Ahí prácticamente tengo 3 sistemas de pastoreo en una misma finca. Pero bien, puedo dividir mi sistema, ¿verdad? No dividiendo áreas y haciendo una finquita para cada hato, sino que dividiendo toda la finca en potreros y haciendo potreros para los 3 hatos, ¿verdad? Y puedo entonces dividir el hato, ¿verdad? Ahí puedo dividir el hato, ¿verdad? Divido aquí la finca en varios potreros y voy a asignar, ¿verdad? Un área de pastoreo donde va a entrar primero el ganado parido, luego a ese mismo potrero va a ingresar el ganado, por ejemplo, las novillas, y luego después de que va saliendo el ganado de esos potreros, puedo ingresar a otro lote y así voy manejando ¿qué? Diferentes lotes. A eso se refiere la división del hato. ¿Cómo dividir el hato? Asignar el área específica a cada lote, así como les expliqué al principio, o bien asignar, ¿verdad? Un área de pastoreo para 2 o 3 lotes. Regularmente las fincas trabajan de esta manera, ¿verdad? De las dos modalidades, ¿verdad? Pero lo más complicado es trabajarlo de esta manera, no es que sea complicado, entonces, pero esto es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Asignar un área de pastoreo para 2 lotes. ¿Por qué es necesario dividir el área, dividir el hato? Y que por varias razones. Le tenemos que dar la mejor alimentación al ganado que tenga mayor exigencia alimenticia. ¿Cuáles son? El ganado en producción de leche o bien el ganado de carne que tiene 800 libras para arriba. Ese es el que ingresa, perdón, primero digamos, al potrero. Cuando se come parte de eso, él sigue a otro potrero. Y luego metemos a ese potrero donde salió el ganado en producción, metemos las novillas, por ejemplo. Y así va en circuito. A eso es división del hato. ¿Y por qué dividir el hato? Ahora bien, también otro por qué dividir el hato es porque no es conveniente, por ejemplo, tener ganado parido unido con novillas y todo, porque siempre las novillas, como son un poco más jóvenes y todo, molestan al ganado en producción de leche y le hacen competencia al ganado en producción de leche. Tienen que estar en área específica, ¿verdad? Y no
todo manejado en un solo lote. ¿Ya? También por ejemplo, por sanidad. Si fuera ganado de doble propósito, en donde el ternero va a andar ahí algunas horas con el ganado, es mejor sacar ese ternero ahí y dejarlo en pastorías específicas. Pastorías se le llaman a potreros pequeños donde pastan los terneros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si mantenemos aquí todo esto, no solo se toma la leche, sino que también se contaminan de parásitos muchas veces de ganado adulto, que al ganado no le hace efecto, pero sí le hace efecto al ganado pequeño. Entonces, por eso es que aquí decimos, un hato puede estar dividido de la siguiente manera. Vacas en producción. Una opción puede ser, ¿verdad?, que pase pastando el ganado un día en cada potrero. Vacas gestantes, otro día. Y novillas, otro día. Y también puede ser una segunda opción. Vacas en producción que pasten 2 días en un potrero. Vacas en producción, vacas gestantes que pasten 2 días en un potrero. O novillas que pasten 2 días en un potrero. Y así, para llegar a un máximo de 6 días de utilización, porque ya vimos anteriormente que no es conveniente que pasen más de 7 días en un solo potrero, ¿verdad? Esto es cuando estamos manejando solo el ganado bajo pastoreo, en potreros, ¿verdad? Bueno, ¿para qué tener claro el periodo de descanso y el periodo de ocupación y la división del hato? Para determinar, aquí ya vienen los números, el número de potreros que yo voy a tener en una finca. Por ejemplo, esa finca tiene un número de potreros que se le realizó con unos patojos de PAF, ¿verdad? Y ellos hicieron el sistema. Y vinieron y calcularon y todo, solo se les dio asesoría y le dejaron implementado a la finca un sistema de pastoreo específico para el ganado lechero. Solo ganado lechero pasta ahí, ¿verdad? Entonces reducimos áreas, ¿verdad? Lo único que este ganado pasta acá y también come, ¿verdad? Porque es un sistema semi-intensivo, come pasto de corte y ensilado en los corrales, ¿verdad? Entonces, para tener claro esto, decimos la primera fórmula, el número de potreros es igual a que periodo de descanso partido periodo de ocupación por lote, ¿verdad? Esto va a depender. En este caso es un solo lote, más número de lote. Periodo de ocupación por lote, ya dijimos, puede ser un día, 2 días, 3 días, máximo en ganado lechero. Entonces, por ejemplo, en pasto braquiaria brisanta, el periodo de descanso va entre 30 a 35 días. Usamos 30. Y el periodo de ocupación le vamos a fijar 2 días, más un lote. Si esto fuera el ejemplo acá, esta finca debería tener 16 potreros, ¿verdad? El hato está dividido en un lote. ¿De qué área van a ser los potreros? Eso va a depender de la cantidad de animales de la especie que usted está usando y eso es lo que vamos a resolver en la unidad número 8 y en la tercera práctica. Ahorita pues solo es conceptos que usted maneje qué es y cómo sacar el número de potreros. Sigamos acá. Miremos aquí un ejemplo. Número de potreros para 2 lotes. Entonces, ¿qué hacemos? 30 días dividido 2 más 2. Esto me da 17. Eso quiere decir que si yo divido este hato, ¿verdad? Si no solo cargara ganado en producción aquí, sino que también cargara novillas, entonces yo tendría que tener ya en esta finca 17 potreros, por ejemplo. Ahora, si el ganado lo tengo con ganado en producción, vacas horras, que son las vacas que no están en producción. El productor le llama vacas horras o forras, es un término de campo que se utiliza. Y también novillas, ya tengo 3 lotes. Ah, entonces ya tengo que hacer 18 potreros. ¿Por qué? Porque mi fórmula me dice que son 30 dividido 2 más 3 lotes. Entonces me da 18 potreros, porque yo voy a andar llevando 3 lotes. Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que hemos integrado es periodo de descanso, periodo de ocupación y número de lotes del ganado. Y ya aprendí a sacar que el número de potreros. Esto que no se les olvide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es la base y es la base de todos los exámenes, ¿verdad? Siempre este curso es bastante intenso y siempre hay bastante número aquí. Primer parcial, segundo parcial y el final es 50% cálculos, ¿verdad? Cuando estemos integrando ya el sistema general o el plan
de alimentación general de la finca. ¿Alguna duda que tengan acá, chicos? Es sencillo. Aquí nos pasamos de tercero primaria en matemática. ¿Oye? ¿Podemos pasar? Bueno, hagan este ejemplo ustedes. Determine el número de potreros en pasta estrella con un periodo de descanso mínimo de 21 días y periodo de ocupación de 3 días por lote. Háganlo por favor para un lote y me dicen cuánto les dio. A ver, para un lote, ¿cuántos potreros les dio? Chicos, pilas ahí por favor, porque si no se me van quedando y esto lo tengo que hacer rápido. ¿Vamos? 8 potreros. ¿Cuántos potreros les dio? 8, muy bien. Vamos a ver si es cierto. Aquí está, miren. Muy bien, 8. Tienen un solo lote. Ahora háganlo con 2 lotes, por favor. ¿Cuánto les dio? 9, muy bien, excelente. Como les digo, esto es sencillo. Bueno, hoy háganlo para, miren, 9, muy bien, con 2 lotes. Háganlo para 3 lotes. Vamos a ver. 10. 10. No. 10 no. ¿Saben por qué? Porque entonces están ustedes sobrepasando, ¿verdad? La segunda regla del pastoreo racional Boyce, ¿verdad? Que es relacionado al periodo de ocupación. Arriba de 7 días ya no es. Y si yo tengo 3 lotes, ¿cuánto me da? 9 días de periodo de ocupación. Entonces, ahí no encaja, ¿verdad? 3 por lote. ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a ver. Más días de... Reducir el periodo de... Ustedes hicieron esto, ¿ah? Esto es matemática, ¿ah? 21 dividido 3, 7 más 3, 10 potreros. No, porque 3 lotes me supera el periodo de ocupación de un potrero a 9 días. Y yo necesito hacer no más de 7 días. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muevan esto. Ya no le den 3 días de pastoreo a cada lote, sino que denle 2. 2 por 3 lotes son 6 días, menos que 7, ya se dieron cuenta. Entonces, ahí sí ya están ustedes y por lo tanto, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Mueven, ¿verdad? A 2 días. Obviamente, si me dicen 21 dividido 2 días, les van a dar decimales y esto aquí no encaja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mover el periodo de descanso. En lugar de 21 días, lo muevo a 22. Y si quieren, muévanlo a 20, pues va. ¿Sí? 20 dividido 2, ¿verdad? Entonces, o en este caso, pues lo movimos a 22. 22 dividido 2 más 3 lotes da 14 potreros. Entonces, el periodo de ocupación por lote se reduce a 2 días, igual a 6 días totales, menos que 7. El periodo de descanso se traslada ¿a cuánto? A 22. Aquí va a ir el ganado. Aquí, que dice que es el lote número 1, ¿qué lote es que vamos a pastar aquí? Vamos a ver. El lote número 1. ¿Cuál va a ser? Chicos, ¿qué lote de ganado van a tener aquí? Vamos, rápido. Ajá, el ganado en producción de leche. Aquí en el 2, ¿qué vamos a tener? Podemos tener novillas o podemos tener ganado, ¿verdad? Que no esté en producción, de repente animales cargados, ¿verdad? O vacíos. Y aquí, como bien las novillas o bien, ¿verdad? Ese ganado que no está en producción. Entonces aquí tenemos, como ya dijimos, 2 días, solo tenemos 2 días, este pasa para acá y este viene para acá y este para acá. Y así van corriendo. Al llegar aquí de regreso, estos animales van a tener van a tener 22 días de no pasar a este potrero. Ese es el periodo de descanso que necesita ese pasto, que es pasto estrella en condiciones de la costa sur bien manejado para obtener su máxima producción en cantidad y en calidad de forraje. Esos estudios ya están. Por eso es de que tenemos la libertad de compartirlo con ustedes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que trabajamos. Estos estudios de forraje, por ejemplo, de algunos como estos se validaron en Cuyuta y en otros parcelamientos de la costa sur. Bueno, ¿Qué? ¿sí? Diga. Cuando lleguen a su potrero inicial, ¿se les da 22 días o antes de que lleguen? No, porque aquí está esto, matemáticamente está bien calculado, ¿no? Cuando aquí
¿verdad? Llegan, ellos ya este potrero, de regreso el ganado parido aquí, este potrero ya tiene que tener que 22 días va de descanso. 22 días de descanso. ¿Sí? Aquí van pasando, miren, son 11 los que quedan libres, ya se dieron cuenta acá. 22 días de descanso. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por los 2 días que pasó el primero serían 22. A los 22 va a pasar aquí. ¿Va? Que es su periodo de descanso que ya modificamos para adaptar el periodo de ocupación, ¿verdad? ¿Sí? Esto está. Y les recomiendo que hoy estudien en la noche, cuando tengan tiempecito esto, repásenlo porque esto es vital. Sigamos. Sistemas o método de pastoreo. Ahí está en su documento, ¿verdad? En su unidad 8. Lean esa unidad hoy si no la han leído. Yo creo que ya se los había mencionado. Lean, ¿verdad? ¿Qué es un sistema? Son formas alternativas de utilizar los potreros. Por ejemplo, esto es un sistema, ¿verdad? Dirigido. Aquí no hay potreros, aquí solo hay esta cinta. Aquí está la cinta, ¿eh? Entonces uno pone el ganado aquí, un pastor aquí y, ¿verdad? Entonces uno mide, bueno, hoy se van a comer este ganado, lo voy a tener mediodía y se va a comer 1 metro hasta aquí, porque 1 metro por todos 500 o por unos 250, ¿verdad? Son 250 metros y los 250 metros me da la cantidad de forraje que yo necesito para estos animales en 3 horas, por ejemplo, o en mediodía y después los traslado a otro lado. Este es un sistema de pastoreo dirigido con cinta plástica eléctrica, ¿verdad? Y el ganado va consumiendo poco a poco. Aquí hay diferentes sistemas, ¿verdad? Pero son, como bien lo dice ahí, formas alternativas de utilizar las praderas. ¿En función de qué? De obtener la mejor, ¿verdad? Respuesta tanto del animal como del potrero, ¿verdad? Entonces, por eso decimos aquí, para implementar es necesario conocer que la carga animal, el periodo de ocupación, periodo de descanso, división del acto, estas 3 cosas ya las vimos, condición de clima y suelo, la respuesta del pasto. Y hoy pues vamos a ir entrando ya a la parte de, digamos, de cargas animales y relacionar pues algunos otros conceptos. Algo importante es, nosotros no podemos, por ejemplo, si yo tengo, ¿verdad? Vamos a ver acá, un pasto en una finca que es ámbito, que realmente su periodo de descanso es de 28 días. ¿Qué pasa si lo mezclo aquí en un mismo potrero, ¿verdad? Con estrella. O bien tengo un potrero aquí de estrella y otro potrero de Angleton. Eso no se recomienda. ¿Por qué? Porque entonces me descontrola el sistema de pastoreo. Porque a la estrella le tengo que dar 21 días de descanso y al Angleton le tengo que dar 28 días. Y otra cosa, el Angleton es un pasto más palatable que la estrella. Entonces, el ganado va a preferir el pasto Angleton. Y sobre todo, si es ganado lechero y se acostumbra, cuando vayan a estrella, le va a bajar la producción de leche, ¿verdad? Entonces, por eso es de que no es recomendable tener mezclas o tener diversidad de especies en la finca, ¿verdad? Entonces, sí es recomendable asociar gramíneas con leguminosas, que lo hemos dicho, ¿verdad? Si son gramíneas bajo pastoreo, pues, ¿verdad? Y lo que pueden ser gramíneas bajo pastoreo con Arachis pintoi o cualquier otra planta, ¿verdad? Digamos leguminosa que soporte un poquito el pastoreo. Y lo que se recomienda es esto, miren, 60 a 70%, ¿verdad? De una leguminosa y un 30 o máximo al 40% de leguminosa y el 60 y 70% de la gramínea, ¿verdad? Así como lo ven aquí. ¿Qué ventaja hay? Fijación de nitrógeno. El Arachis pintoi fija hasta 200 o por lo mínimo 100, ¿verdad? Cuando está asociado 100 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Entonces ahí ya no hay necesidad de gastar, ¿verdad? Máxime hoy como están los fertilizantes, de gastar en fertilizar la gramínea, porque la leguminosa ya le dijo nitrógeno.
Además, mejora la calidad de biomasa total, ¿verdad? Si usted en la gramínea tiene un 6-7%, de repente aquí le va a llegar a un 12, a un 14%. Entonces, esos son los componentes, ¿verdad? Que podemos ir asociando. Ahora bien, división de potrero, ¿va? Nos permite darle al pasto, como bien lo decíamos, su periodo de descanso y su periodo de ocupación, de acuerdo a las condiciones de la región y su capacidad productiva. Esto no hay que hacerlo. Aquí los animales gastan más energía, ¿verdad? En andar en estas grandes inmensidades de potreros. Y de repente por aquí van a tener el casco de la finca donde van a estar tomando agua el ganado que está comiendo hasta allá y va a venir a tomar agua hasta aquí, pierde mucha energía. Aquí en esta finca grande lo que hay que hacer es convertir varios sistemas de manejo, por lo menos unos 3, donde hayan pozos, donde hayan pilas, donde hay corrales, y hacer los sistemas de pastoreo acá para que el ganado no pierda mucha energía en ir hasta allá, ¿verdad? Recuérdense que son 1000 libras en promedio que pesa un animal, y eso pues, más si hay mucho estrés calórico. Entonces por eso es de que hay que dividir potreros. Ahora sí entramos de una vez. ¿Qué es carga animal? Es el número de unidad animal por unidad de superficie por unidad de tiempo. Eso quiere decir, lo hicimos en el primero o segundo periodo de clase. Por ejemplo, si una finca tiene 15 hectáreas y tiene el siguiente inventario ganadero, una finca pequeña, 20 vacas en producción de leche, 850 libras, son vacas de doble propósito. Lo tenemos que convertir a ¿qué? A unidad animal. 20 por 850 dividido en 1000, ahí vayan haciéndolo, les da 17. 15 vacas de gestación por 900 libras, que es lo que pesa cada vaca, les da 13.500 libras, equivalente a 13.5 unidades animal. 15 novillas de 1 a 2 años de 500 libras, ¿verdad? Les da 7.500. O sea, les da alrededor de 38 unidades animal. Entonces, como dice que es una relación entre unidad animal por unidad de área, 38 dividido 15 hectáreas les da 2.553 unidades animal por hectárea por año. ¿Ya? Esto es sencillo. Esto es sencillo, sacarlo. Lo que cuesta sacar es la capacidad de carga de la finca, que es lo que nosotros vamos a hacer para implementar el sistema de pastoreo adecuado a ¿qué? A la demanda o al requerimiento de pastos del animal y a la capacidad productiva del área. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene más carga animal de la capacidad de producción del pasto. Es lo que viene ahorita. Vamos a hacer un ajuste, ¿verdad? En la carga animal de una finca. ¿Queda claro qué es carga animal? Chicos. Sí, esto es sencillo. Miren, la verdad es de que si ustedes le van poniendo atención a la clase, es sencillo. El curso es sencillo. Ahora, si no le ponen atención y van ahí perdiendo clases o se van relajando, ahí sí se les complica. Porque si es un curso más intenso que el anterior. Miremos aquí, presión de pastoreo. ¿Qué es presión de pastoreo? No es más que la disponibilidad de pasto por animal por día. Realmente, ¿cuánto hay de pasto aquí para llenar los requerimientos nutricionales de este ganado? ¿Verdad? ¿Cuánto tengo? Y en función de cuánto tengo, yo voy a meter cierta cantidad de ganado a mis potreros. Y en función de eso voy a diseñar mi sistema de pastoreo. Eso es disponibilidad de pasto por animal por día. Aquí ya van conceptos específicos. Miren, con un pasto manejado adecuadamente, los consumos de materia seca, ya saben qué es materia seca, todo menos el agua, o bien, como dice aquí, del total del peso del forraje, que es el material seco, el contenido químico o la composición química o la composición nutricional del pasto, que lo hemos dividido en ¿qué? En extracto libre de nitrógeno y fibra cruda, que son los carbohidratos, la proteína cruda, el extracto etéreo, que es la grasa, vitaminas y minerales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la materia seca.
Entonces, los consumos de materia seca en pastos pueden variar de 2 a 2.5. Lo que más utilizamos, ¿verdad? Es 3%. Pueden variar de 2 a 2.5 y hasta 3, y a veces hasta 3.5%. Eso quiere decir que si un animal se consume de 1000 libras, se consume un 3% de peso seco del pasto, se va a consumir 30 libras de materia seca. ¿Sí? Eso es como consumo. ¿Ya? De materia verde se va a consumir desde 9 a 13% del peso vivo del animal, que muchas veces algunos que trabajan en esto le dicen al alumno, el animal se consume el 10% del peso vivo, pero eso no es siempre así. Eso varía. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la cantidad de humedad que tiene el pasto. Por eso es que nosotros lo que vamos a hacer es trabajar siempre materia seca y no materia verde. Pero los consumos promedios de materia verde andan alrededor del 10%. ¿Eso qué significa? Que si el ganado, si esta vaca pesa 1000 libras, el ganado en peso verde, esta vaca se va a consumir 100 libras diarias. ¿Ya? 100 libras diarias. Para que tengan una idea. Ahora bien, los límites de materia seca en pastos van desde el 15 al 45%, ¿verdad? Del 15 al 45%. En pastos, pues, bajo pastoreo. Ahora, el heno tiene alrededor de un 80% de materia seca, porque es un pasto que deshidratado, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, ya vimos que es materia seca. Aquí, como mencionamos, y vamos a andar mencionando proteína cada rato, aquí tengo una llamada, explicar cómo obtener proteína en un forraje. Eso lo vamos a ver en la parte de valor nutricional, pero de una vez llévenselo. Si yo le derivo al pasto, por ejemplo, ¿verdad? A una estrella, y le voy a obtener el nitrógeno de esa muestra, ¿verdad? Y me va a dar, por ejemplo, un 1.2% de nitrógeno, de todo el componente, y lo multiplico por 6.25, ya sé que ese pasto estrella tiene 7.5% de proteína. ¿Por qué lo multipliqué por 6.25? ¿Verdad? Yo creo que eso se los explica el ingeniero Chonay, porque yo siempre, no, a veces le digo, mire, de una vez vaya diciéndole esto a sus alumnos. Ahora bien, ¿por qué? ¿Quién me puede decir por qué? O de repente en química miran esto. ¿Por qué lo multiplico por 6.25? Que es un factor. ¿De dónde sale ese factor? ¿Nadie? A ver, Fester o Batres, que se recuerde el año pasado. ¿No? Miren, el 6.25 sale porque la mayoría de, digamos, de proteínas naturales tienen el 16% de nitrógeno. ¿De qué está compuesta una proteína? De carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, su estructura tiene alrededor del 16% de nitrógeno, la mayoría de proteína. Entonces, decimos 100 dividido 16 da 6.25. Si yo le derivo el nitrógeno a una leguminosa, por ejemplo, me va a dar hasta 3 por 6.25, me da 18,75% de proteína. ¿Ya? De proteína. Así es como extraemos el porcentaje de proteína. Eso lo podemos hacer en la ECA. Ingeniero, Sí, diga. disculpe, no sé si podría volver a explicar lo de el cálculo que hizo para sacar el 6.25, creo. 25. Va. Se dice que el principio es el siguiente. ¿De dónde sale el factor de 6.25? Las proteínas están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría de proteínas tienen alrededor del 16% de nitrógeno en su estructura, en su molécula, en su estructura molecular. Entonces, bueno, pues si tienen 16%, entonces 100 dividido 16, de ahí sale el factor de 6.25. Y si yo agarro una muestra de leucaena, la someto a determinar materia seca,
¿verdad? Entonces, al determinarle la materia seca, yo vengo y le derivo a nivel laboratorio o determino el porcentaje de nitrógeno, pues la leucadina de repente me va a dar un 3% de nitrógeno por 6.25, ¿verdad? Me da 18.75 el porcentaje de proteína de esa muestra, ¿verdad? Obviamente ese porcentaje va a variar, ¿va? Si hay más tallo, va a bajar. Si hay más hoja, va a subir, ¿verdad? Entonces, así es como obtenemos esa parte. Ahora bien, ¿y cómo obtengo la materia seca? Porque para sacar la proteína y derivar el nitrógeno tengo que determinar materia seca. Es lo primero. Para determinar el rendimiento de materia seca de un forraje, yo tengo que meter una muestra y decir lo siguiente. La materia seca la puedo obtener de dos maneras. Materia seca parcial y materia seca total. La materia seca parcial la determino a 60 o 65 grados centígrados en el horno. O bien una materia seca total de 105 cuando pongo el horno a 105 grados. Ahora bien, cuando voy a obtener proteína, yo necesito mi materia seca parcial, porque ustedes saben que cuando arriba de 65 grados de temperatura, toda la proteína se desnaturaliza. Eso se los enseñó señor Nancy, me imagino. Entonces yo cuando tengo que determinar proteína, tengo que obtener materia seca parcial y no materia seca total a 105 grados, sino que es parcial. ¿Cómo determino materia seca? Meto una muestra de 100 a 500 gramos en un horno. Agarro la perillita del horno y lo gradúo a 65 grados. Ahí lo tengo. Le dejo 24 horas, saco la muestra y la peso. Obviamente, yo metí la muestra con un peso de 500 gramos. A las otras 12 horas, o ya sea, o unas 4 o 5 horas más, ¿verdad? Vuelvo a sacar la muestra y la vuelvo a pesar. A las otras 8 horas vuelvo a pesar la muestra, ¿verdad? Ya cuando llevo unas 36 horas, yo tuve que haber sacado por lo menos unos 3 pesos de esa muestra. Y la llevo a peso constante. Por ejemplo, a las 24 horas, esa muestra de 500 gramos me pesó, ¿verdad? Por decir algo, me pesó 300, ¿verdad? O unos 250. La pesé 8 horas o unas 5 horas después y ya me pesó como 225. La volví a pesar y me pesó 200. A la hora de haberme dado el peso 200, yo la volví a pesar y me volvió a dar 200. Eso quiere decir que la muestra ya no tiene humedad a 65 grados porque llegó a peso que constante. Entonces yo ya digo, peso final partido peso inicial por 100 y ya saqué mi porcentaje de materia seca que es el 40%, ¿verdad? Que ese pasto tiene un 40% de materia seca. Ahora digo, bueno, el pasto me dio, por ejemplo, 2.000 kilogramos de materia verde en peso en verde, ¿ya? Por punto 40, ¿verdad? Entonces me dio, ¿cuánto les dije? 2.000, ¿verdad? Kilogramos por punto 40, me dio nada más 800 kilogramos de materia seca, ¿ya? 800 kilogramos de materia seca. Usted no le va a dar materia seca a su ganado, usted le va a dar siempre materia verde, pero los cálculos en consumo los va a hacer en materia seca. Ahora bien, miren lo importante aquí. Dice, el mínimo de materia seca que debe de consumir un bovino es 1.35% de su peso vivo. Háganlo por favor ahí. Esta vaca de 1.000 libras, entonces, ¿cuánto de materia seca va a consumir? Háganlo por favor. ¿Sí? Rapidito. Mentalmente lo pudieron haber hecho. ¿Cuánto? 13.5 libras de materia seca. ¿Ya? Es lo mínimo que lo que voy a darle a ese bovino. ¿Ya? 13.25 de materia seca. ¿Sí? 13.25 de materia seca. ¿Ya? De este pasto que tiene 40% de materia
seca, ¿cuánto de materia verde le voy a dar? Díganmelo, por favor. ¿Sí? De ese pasto que tiene el 40% de materia seca, ¿cuánto de materia verde le voy a dar? Aquí sí necesito su matemática, chicos, ¿verdad? Las reglas de 3 y todo eso, esos son presaberes que usted tiene que determinar para seguirme aquí en el curso. Y si no, se van a quedar, ¿verdad? Porque la matemática sí yo no le explico. Yo explico forrajes y alimentación en este curso. Ahí sí necesito que usted sea pilas y haya sacado bien su cursito de matemáticas, que es bien sencillo. ¿Cuánto les dio de materia verde? A ver, solo el juego de porcentajes. Lo mismo que hicimos aquí. 500 es igual al 100%, 200 entonces, ¿verdad? 200 dividido 500 partido 100, lo que está aquí, y me dio el 40%. Si yo tengo, entonces dice, lo mínimo para que un animal no se timpanice es 1.35%. Esta vaca tiene 1000 libras. ¿Cuántas libras de materia seca le tengo que dar? A ver, ¿cuánto? 13.5. Y si yo tengo un forraje que tiene el 40% de humedad, de materia seca, entonces, ¿cuánto le tengo que dar? Hagan ahí la regla de 3. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? A ver, Chip, Teleyón, diga. Me dio 33.75 kilogramos. 0.5, muy bien, 33.5. Eso es lo que necesito que me sigan, por favor. Eso es lo que necesito. La mate es la que necesito aquí. Sigamos, ¿verdad? Ahora comencemos a ver esto. Vean, determine cuántos animales de 1000 libras de peso que consumen el 2% de materia seca de su peso vivo se pueden alimentar en un potrero de 1 hectárea que tiene un rendimiento de 400 libras de materia seca. Si el pasto tiene un 25% de materia seca, ¿cuál es el consumo de materia verde por animal por día? Lo que uno hace en las fincas. Usted va a dar materia verde, pero los cálculos los va a sacar en materia seca. Aquí ya va otro concepto. Utiliza, dice, un factor de uso del 50% y un periodo de ocupación de 2 días. Ahora miren, ¿qué es el factor de uso? Observan esto acá. Miren, este es el ganado acaba de entrar a este potrero, pero salió de esta área. El factor de uso aquí es como un 60%, porque dejó aquí alrededor de un 40%. No sé si lo logran ver, por favor. El factor de uso aquí, lo que el ganado se va a consumir, se consumió aquí es un 60% y dejó un 40%. ¿Qué representa ese 40%? Las reservas de ese pasto para volver a crecer. Y al pasar su periodo de descanso, él va a volver a tener esta producción, ¿verdad? A tener esta producción que miramos aquí. Este es el factor de uso. Por eso decimos que los factores de uso andan entre el 50 y a veces hasta el 60%. En este caso, un 60% y un 40%. Hay unos pastos como el kikuyu, ¿verdad? Lo miramos en la práctica, que se puede incrementar hasta un 90% de factor de uso. Solo dejan un 10% aquí y muchos productores en Chimaltenango dejan 0. Ahí les voy a explicar después. Bueno, ese es el factor de uso. ¿Queda claro qué es el factor de uso? Chicos. Ingeniero, ¿podría volver a explicar eso, por favor? Va, muy bien. El factor de uso es, aquí ven un potrero. El ganado está ingresando a este potrero. Miren, tiene el 100% de producción. Pero aquí ya no tiene el 100% de producción. Aquí ya se comió un 60%. Aquí lo pueden ver. ¿Ah? Aquí ya se comió, digamos, un 60%. Esto es lo que se consumió, ¿verdad? Es el factor de uso. El 40% es la reserva que le quedó al pasto para volver a crecer. En los pastos, los factores de uso andan alrededor de un 60 a un 50%. Con algunas variantes como las que le acabo de mencionar. ¿Ahora sí les queda claro esto? Ingeniero, gracias. Muy bien. Bueno, entonces miren aquí dice, utilice un factor de uso del 50% y un periodo de ocupación de 2 días. Ahora dice aquí, 100 libras por 2% de materia seca por animal por día es igual a ¿qué? ¿Verdad? A 20 libras.
¿De dónde saqué ese 2%? Recuérdense que los consumos de los animales varían desde 2, 2.5 hasta 3 y hasta 3.5. Consumo de materia seca en pastos por día. Aquí ya lo fijamos, dice que consume un 2%. Entonces, cada animal de 1000 libras se va a consumir que 20 libras de materia seca al día. ¿No es cierto? Entonces, el factor de uso es del 50, ¿verdad? Por ciento. Y como son 4.000 libras de materia seca, solo me quedan disponibles aquí por hectárea entonces 2.000 libras. Y si yo ya sé que se consume 20 libras y cada animal, entonces yo voy a tener capacidad para meter en esta hectárea 1000 animales por hectárea por día. Pero como aquí me dicen en el ejercicio también, ¿verdad? Que es un periodo de ocupación de 2 días. Entonces, este potrero me va a alcanzar nada más para 50 animales, ¿verdad? ¿Durante qué? Durante dos días, ¿sí? Con ese periodo de ocupación y con esa presión de pastoreo. ¿Cuál es la presión de pastoreo? El 2%, ¿verdad? Que yo fijé aquí. Recuérdense que estamos viendo, ¿verdad? Este concepto, presión de pastoreo. Para poder explicar toda la presión de pastoreo, tuve que hacer toda esta explicación. Y al final, resolver este ejercicio sobre presión de pastoreo. Entonces, la presión de pastoreo de estos animales de este potrero son 50 animales por 2 días, consumiendo el 2% de materia seca del peso vivo del animal. Ese es el concepto, ¿verdad? De presión de pastoreo y cómo se calcula. ¿Estamos bien? Ahora, seguimos. Trasládenlo a materia verde. Lo que acabamos de hacer con las 33.5 libras de 13.5 con un pasto con 40% de materia seca. Esto no tiene un 40%, sino que nos dijeron que tenía un 25%. Entonces, ¿qué decimos? Para determinar cuánto es en verde lo que se consume ese ganado. Pues son 100 libras de materia verde que van a equivaler a 25 libras de materia seca porque nos dieron un 25%. Como el ganado se consume 20 libras de materia seca diario, entonces esto equivale ¿qué? A 80 libras de materia verde por animal por día. Es lo mismo, por ejemplo, decimos 100 libras de materia verde es equivalente a 25 libras de materia seca. Nos dijeron que el rendimiento del pasto era que 4.000 libras de materia seca por hectárea. En cada momento de pastoreo son 4.000 libras. Entonces aquí este potrero va a tener 16.000 libras de pasto verde. Dividido 2 días, porque vamos a tener 2 días, dividido 2, perdón, o sea, el 50% del factor de uso. Este pasto solo va a tener que 8.000 libras, ya no 16.000 libras, 8.000 libras. 8.000 libras dividido 80 libras de materia verde que se consume el ganado, ¿verdad? Por día. Les da lo mismo, 100 animales por hectárea. Dividido 2 días, les da 50 animales, ¿verdad? 50 animales. Eso es lo que les da. Ahora bien, la materia verde sí les puede variar. ¿Por qué les puede variar? ¿Qué pasa si llovió anoche? ¿Ya? Si llovió anoche y usted va a sacar una muestra y la manda al laboratorio acá, este pasto, ¿verdad? No va a tener el 20% ¿verdad? De materia seca, ¿verdad? Ya va a tener mucho más que humedad, ¿verdad? Va a tener, o 25% dijimos que tenía, ¿verdad? Va a tener mucho más humedad. Por eso es que le varía. ¿Sí? Había una mano levantada, por favor, ahí. No, solo era porque se divide 2 veces, en 2. ¿Perdón? ¿Por qué se divide 2 veces, así dentro de 2? No ¿Por qué solo se sería dividen una 2 vez. aquí? Porque son 2 días de periodo de ocupación. Ya no son 100 animales, ¿no? Sino que obviamente como los voy a tener 2 días, ya me reduce a 50 animales. Si hubiera fijado en un día, serían 50 animales. ¿Sí? ¿Y lo de arriba? A lo de arriba, ¿por qué se divide en 2? Porque como es el 50% del factor de uso, ¿verdad?
El 50% de 16, ¿verdad? Entonces es lo mismo dividirlo en 2 y me da 8,000, ¿sí? Era eso. Fátima creo que tenía alguna duda o alguien más tenía otra duda. Yo, ingeniero, ¿No? digamos, al momento de que nosotros queramos hacer un muestreo Ujú. de nuestros pastos, ¿cuáles son los factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Digamos que no llueva, la temperatura o cosas así para que no varíe tanto la materia. Sí, tenemos, por ejemplo, si llovió una noche antes, es mejor, usted lo puede sacar a las 6 de la mañana, no importa. Lo único que su pasto va a tener más humedad, va a tener menos contenido de materia seca de eso, ¿verdad? Por eso es que los cálculos los tenemos que hacer en materia seca, porque si usted va a muestrear un pasto a las 6 de la mañana y saca rendimiento de materia verde, ahí lo que va a llevar en el pasto es agua. Va a tener más agua. Va a tener quizá un 14% de materia seca y ya no un 20%. Va a tener menos rendimiento de materia seca, ¿verdad? Usted lo puede muestrear, pero usted sabe que al meter al horno la muestra se le va a ir rápido, mucho más abajo, en peso final, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En cuanto a eso, y hay que ver otros factores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿en qué momento voy a muestrear? Voy a muestrear un día antes que voy a ingresar el ganado a ese potrero, porque lo que quiero saber es cuánto hay ahí de disponibilidad. No voy a muestrear todos los días que pastoree. Lo que voy a hacer son curvas de disponibilidad en la finca, de mis potreros. Eso lo miramos en la tercera práctica, ¿oí? ¿Verdad? Porque sale muy caro estar muestreando cada vez que ingreso mis animales. Obviamente hay fincas que lo hacen, pero es un muestreo parcial, ¿verdad? Sacan unas cuantas muestras por metro cuadrado y así lo hacen, ¿verdad? Pero lo ideal es tener las curvas de disponibilidad en la finca. No sé si con eso le respondo su pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Carga animal o capacidad de carga. Ya vimos que es carga animal. Ahora miren la diferencia entre capacidad de carga. La capacidad de carga no es más que el número de unidades animales por unidad de superficie, por unidad de tiempo. Aquí está la diferencia. A una presión de pastoreo óptima. Ya vimos qué es presión de pastoreo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, usted en este potrero me sube la presión de pastoreo a el consumo a 3%, ¿será que va a tener la misma cantidad de ganado en este potrero? ¿Qué dicen ustedes? Si subo a 3 el consumo por animal por día de materia seca, ¿voy a tener los mismos animales? ¿Qué dicen ustedes? Van a ser menos. Puedo tener más, ¿verdad? Debo de tener, ¿verdad? Menos animal. Si mantengo la misma carga animal. ¿Sí? ¿Sí? Si mantengo la misma carga animal, tendría que incrementar que el factor de uso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay menos disponibilidad. Y al incrementar el factor de uso ya puedo dañar la pradera. Por eso es de que hablamos de capacidad de carga. La capacidad de carga es en función de la disponibilidad que hay acá. En función de esa disponibilidad yo voy a meter mi ganado. Y en función de esa presión de pastoreo que hay, bueno, pues trabajemos 3, trabajemos 2, trabajemos 1.5 porque mi ganado va a consumir en otro, allá en los corrales, ¿verdad? Otro pasto, que es pasto de corte. Por eso es que el pasto de corte permite incrementar que la carga animal. Con pasto bajo pastoreo usted no pasa de 3 unidades animal por hectárea. Esa es la diferencia entonces entre presión de pastoreo, perdón, capacidad de carga. Hasta aquí es carga animal. Miren, número de unidades animal por unidad de superficie por unidad de tiempo. Aquí, a una presión de pastoreo óptima. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces entre carga animal y capacidad de carga? La capacidad de carga relaciona el rendimiento del área del pasto, materia verde o bien materia seca, mejor si es materia seca, con el consumo del pasto por animal por día. Toma en cuenta la presión de pastoreo.
Ahora bien, la carga animal es una sola relación. Yo puedo sacar por teléfono la carga animal de una finca. Solo le digo al vaquero, pesame de esas 100 vacas 10 y me das el promedio. ¿Qué área tiene la finca? Tanto. Entonces digo, bueno, pues son 100 vacas. Para ponerlo facilito, mire, el promedio es 1000, son 100 unidades. Y si la finca tiene, ¿verdad? 50 hectáreas, entonces yo sé que 2 unidades animal por hectárea tiene. Eso es carga animal. Ah, pero la capacidad de carga la tengo que ir a ver allá, ir a muestrear mis potreros para ver esa capacidad de carga. Eso es. ¿Les queda claro el concepto? Miren lo que hemos visto. Unidad animal, carga animal, presión de pastoreo y capacidad de carga. Eso necesito que lo tengan clarísimo, ¿verdad? Para llegar a ¿qué? Al primer ejercicio. Todavía nos queda tiempo. Realice un análisis de la siguiente finca ganadera. La finca está ubicada en el municipio de Chiquimulía, Santa Rosa. Tiene una extensión de 32 hectáreas, 2 de casco de finca, instalaciones y todo, y 30 hectáreas están establecidas con pasto braquiaria humedícola. Según muestreo, el pasto tiene una capacidad de carga de 3 unidades animal por hectárea por año. Esto se lo doy hoy, después de haber pasado la tercera unidad y llegar a la octava unidad. Todo esto ustedes lo calculan. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a calcular el rendimiento de estos pastos en un muestreo que se llama doble muestreo de forrajes. Método del doble muestreo. Bueno, entonces carga animal 3. Y actualmente se tiene el siguiente inventario ganadero. Miren, échenle ojo, 30 hectáreas, 3 unidades animal por hectárea por año, y este es el inventario ganadero. Vean aquí lo que dice. Si necesita hacer un ajuste en la carga animal, puede hacerlo vendiendo novillas o bien comprando vacas en producción. Miren la descripción. 40 vacas en producción pesan 9.75. Es igual a 39 unidades animal. 20 vacas vacías por 120. Cuando digo vacas vacías, son las vacas que no están paridas, no están produciendo leche y no están gestando. También se le llama, hay otras vacas que le llamamos vacas secas. Vacas secas son las vacas que no están produciendo leche, pero están gestando, ¿verdad? Pero no están dando leche. Esos se llaman vacas secas, ¿verdad? Vacas vacías son las otras, ¿no? Bueno, 1.200 y son 24 unidades animales. 30 novillas, 750 cada uno, 22.5 unidades animales. 20 novillos de 600 libras y son equivalentes a 12 unidades animales. En total, la finca tiene 97.5 unidades animales. ¿Ya? ¿Cuánto tiene de carga animal? A ver, 3.25. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Comprar vaca, comprar, ¿verdad? Ahí dice, mire, si necesita hacer un ajuste en la carga animal, puede hacerlo vendiendo novillas o bien comprando vacas en producción. ¿Van a comprar vacas o van a vender novillos? ¿Qué van a hacer? A ver, chicos. ¿Qué van a hacer en esa finca? ¿Comprar vacas o vender novillos? Chicos, por favor. Dice, la capacidad de carga de la finca es de 3. Capacidad de carga. ¿Qué es capacidad de carga? ¿Verdad? Pero la carga animal, dice, es de 3.25. A ver, si acá, si acá. Yo diría que vendería novillos. Vende novillos. Muy bien, vende novillos. ¿Por qué? Porque la carga animal supera la ¿qué? La capacidad de carga, ¿verdad? De la capacidad de carga de la finca. La carga animal está sobre la capacidad de carga de la finca. Aquí estamos uniendo conceptos. ¿Sí? Vamos, ¿verdad? Hoy me aviste, Emerson sigue teniendo problemitas ahí de conexión, ¿verdad? Bueno, y aquí sí es delicado, miren chicos, ponerse al día aquí cuesta un poco por toda esa terminología que estamos manejando. Seguimos entonces, bueno, vendamos los novillos. ¿Cuántos novillos tengo que vender? Sencillo. Existe sobrepastoreo, o sea, hay más consumo de pasto porque tenemos más ganado.
la carga animal supera a la capacidad de carga de la finca. Es necesario vender novillos. ¿Cuánto voy a vender? Si tengo 3.25 de carga animal menos 3, que es la capacidad de carga de la finca, entonces tengo 0.25 unidades animal por hectárea más, pero la finca tiene 30 hectáreas, entonces tengo 7.5 unidades más de la capacidad de carga de la finca. Esto quiere decir que tengo 7.500 libras más ahí que están consumiendo. 7.500 dividido 600 libras que pesa cada novillo, entonces yo tengo que vender 12.5 novillos. Pero aquí la matemática no nos saca, ¿verdad? Entonces 12.5 novillos, entonces no puedo vender medio novillo, tengo que vender 13 novillos, ¿verdad? Y con 13 novillos, pues vengo y la finca, ¿verdad? Entonces ya va a equilibrar la carga animal con la capacidad de carga. Hagan aquí ustedes, entonces lo mismo. 7 novillos por 600 ya tiene 4.2 y les da 89.7 unidades animal. Ya bajaron. Dividido 30 les da 2.99 unidades animal por hectárea por año. Entonces ya ajustaron la carga. ¿A qué? A la capacidad de carga según la disponibilidad de pasto de la finca. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿verdad? Ahora bien, ya aquí, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad?, otro componente que creo que ya no me va a dar tiempo, ¿verdad? Lo dejamos para la carga instantánea. Les recomiendo que analicen qué es la carga instantánea, ¿verdad? En función de eso, para que ya mañana, ¿verdad?, resuelvan esto y que ya el miércoles entremos a la otra parte que sería aquí y ustedes, ¿verdad?, ya, digamos, generen un poquito de esto y que ya vengan preparados, ¿verdad? Y pues se les facilite, ¿verdad? Así es que, ¿cómo estuvo la clase de hoy?